Muy bien. Desde, Hola, hola, desde Seattle, España. Continuamos con la serie Historias con Alas y tenemos el gusto de contar con Hajar Al-Hawari, que es abogada del Centro Tecnológico de Cataluña, donde abordan temas vinculados a nuevas tecnologías, confidencialidad y también propiedad intelectual. Y además posee un amplio abanico de intereses que van desde la educación tecnológica hasta la cooperación intercultural, la cooperación internacional y la interculturalidad. Bienvenida, Hajar. Un placer que muchas estés gracias, encantada. Gracias por contar conmigo. aquí. Bueno, ¿qué te ha traído a este tema de las nuevas tecnologías y cuál es el enfoque? Pues realmente ha sido algo bastante orgánico porque yo empecé a trabajar en el Centro Tecnológico de Cataluña y realmente, pues claro, por razón de mi trabajo, pues día a día lo que empezaba a ver eran temas de tecnología. Así que es cierto que, claro, el enfoque que yo he visto es el enfoque como desde dentro, ¿no? Que nosotros desarrollamos la tecnología, pero también como persona usuaria y sobre todo como persona que venía de fuera del mundo tecnológico, también me ha despertado como un cierto interés, quizá porque mi formación es más humanista, digamos, ¿no? Al haber estudiado políticas y derecho, pues un cierto interés sobre cómo nos impacta en nosotros este uso de las tecnologías, cómo está remodelando, ¿no?, el mundo como lo conocíamos hasta ahora. Y siendo una persona que me interesa mucho pues el cambio social, es innegable que las tecnologías también tienen un impacto muy grande. Y a Sí. pesar de que a veces se les tiene un poco de miedo, es cierto que bien utilizadas pueden ayudarnos a saltar ciertas barreras que tenemos presentes en nuestra sociedad. Sí, y a mí me resultó sumamente interesante. Además, sé que hiciste una exposición muy, que causó mucho interés en un evento de la Fundación Annalyn en Barcelona, y por eso llegamos a ti y a otras compañeras con las que estamos haciendo esta serie. ¿Qué significa un buen manejo de estas tecnologías? ¿Cuál es el reto en este momento, los desafíos? Yo creo que con las tecnologías pasa una cosa que no suele pasar en otros ámbitos, que es que queremos ser los primeros en tenerlo, en usarlo, en descubrirlo, en tenerlo en nuestro alcance. Y está bien porque eso significa que la gente realmente no tiene pues una motivación de utilizarlas, pero nos falta quizá un punto de una actividad previa, un ejercicio previo de saber cómo lo utilizamos, para qué lo utilizamos y qué impacto tiene este uso en nosotros. Es decir, un pequeño ejercicio de conciencia en el uso de las tecnologías, porque a pesar de que ofrecen un amplio ventanal de posibilidades y oportunidades, también hay una parte muy desconocida que es el impacto que tiene sobre nosotros. Y no solamente a nivel de sociedad, sino directamente a nivel de individuo, ¿no? Porque simplemente por utilizar el móvil una hora, pues esto impacta a nosotros a nivel emocional, a nivel cerebral, pues ahora se habla mucho, ¿no?, de los problemas de focus y de concentración de los niños, etcétera. Entonces, pues sí que creo que una parte esencial es este ejercicio previo, ¿no?, de cómo quiero utilizar la tecnología y cómo quiero que esta tecnología me beneficie. Sí. Y fíjate, usaste un término que me encantó, que es mindfulness, con esta conciencia. ¿Qué necesitamos para desarrollar esta conciencia? Yo creo que al final es simplemente un ejercicio de escuchar a nuestro cuerpo y cómo nos sentimos, ¿no? O sea, el mindfulness es un ejercicio que ha beneficiado mucho en general para tomar una conciencia corporal, ayuda pues, a la ansiedad, etcétera. Pero también puede ser aplicable realmente a cualquier ámbito de nuestras vidas. Simplemente consiste en escuchar a tu cuerpo y escuchar cómo te sientes. Y creo que ese es un ejercicio que es muy interesante, sobre todo ahora que ya pues la generación quizá de mi edad, un poco más jóvenes, hemos visto que las tecnologías tienen un impacto emocional, tienen un impacto a nivel de desarrollo sobre las personas, pues quizá el saber que mientras estamos utilizando esta tecnología nos podemos preguntar a nosotros mismos cómo nos hace sentir esta tecnología. ¿Nos hace sentir mejor? ¿Nos hace sentir peor? Quizá está, no sé, a lo mejor está influyendo en que tengamos más altibajos emocionales. O quizá realmente sí que es una herramienta que me está ayudando pues, a ser una persona más segura en mi trabajo. Pues esto es una cosa que solamente descubriremos si paramos atención
a eso, ¿no? A cómo nos sentimos nosotros mientras utilizamos esta tecnología. Y en este sentido, por ejemplo, pues a veces hablamos, ¿no?, de los jóvenes cuando utilizan redes sociales, que muchos pues tienen problemas de autoestima porque se basan mucho en esos me gustas, pero no solamente algo que tenga que ver con esto, sino también, por ejemplo, las redes sociales generan unos niveles de euforia muy elevados. O a veces simplemente por el hecho de tú consumir contenido pasas de un estado emocional de felicidad o de porque ves algo que te ha hecho mucha gracia y lo siguiente que ves es algo muy triste que te deprime, entonces también te genera unos altibajos emocionales que no son positivos. Sí, y pareciera que necesitamos entonces estar todo el tiempo en ese umbral tan alto, ¿no? Sí, realmente parece como que si no consigues vivir estas emociones tan fuertes, ¿no? Este nivel como de intensidad emocional, pues como que nos falta algo. Y entonces, como necesitamos ese nivel de intensidad emocional, volvemos a acudir a las redes sociales o a la tecnología que fuera porque sabemos que tenemos garantizado que lo conseguiremos allí, ¿no? Y también por eso últimamente hablamos de que se nos ha olvidado aburrirnos. Sí, sí. Porque el aburrimiento es cierto que no es estimulante a nivel emocional, pero es muy estimulante pues, a nivel creativo, por ejemplo. Y es algo con lo que debemos reconciliarnos, ¿no? Hoy en día, porque entre la masiva productividad que se nos exige y el tener a nuestra disposición un montón de dispositivos que pues alientan un poco esta emoción constante muy intensa, el aburrimiento, el no hacer nada, ha quedado relegado al último puesto. ¿Y cómo sería ese uso responsable? Porque hay tanto temor en este momento y además ante la inteligencia artificial, en general los adultos, los padres, los jóvenes, ¿cómo podemos abordarlo desde otro lugar? Y entiendo que ahí hay propuestas. Yo creo que, en primer lugar, tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con la responsabilidad en el uso de las tecnologías no es solamente algo a nivel de usuario, que tú como usuario seas responsable, sino que también hay otra cara de la moneda que es la responsabilidad que tienen los propios desarrolladores, ¿no? Yo siempre hago una comparación y es que nosotros cuando vamos a consumir medicamentos, hoy en día, si nos dieran un medicamento que no tiene ningún tipo de información sobre sus... Espera un segundo que voy a mover. ¿Debo cortar un segundito? Sí. Esperamos. Bueno, yo creo que estamos todos disfrutando mucho este tema y además yo especialmente porque Hajar, Fiorella, Amal nos traen una visión fresca. Estaba justo comentando lo interesante de lo que estás hablando, Hajar. Disculpa, ¿eh? Sí. Casi un segundito. Si quieres retomamos la conversación. Estábamos hablando de cómo asumir esa responsabilidad. Yo creo que esto al final tiene que ser un poco, pues la comparación que siempre hago es la industria farmacéutica, ¿no? Nosotros entendemos que nosotros como consumidores de medicamentos tenemos una responsabilidad de utilizarlos correctamente, pero también sabemos que hay una responsabilidad que es del propio desarrollador de ese fármaco, de saber, pues, cuál es un uso responsable, sugerir al consumidor, ¿no? En qué medida o qué efectos puede tener, o sea, haber un pequeño estudio, un pequeño interés en conocer el impacto que tiene aquello que ellos desarrollan, ¿no? Ese potencial perjuicio que puede generar. Eso hoy en día en el mundo tecnológico no sucede, o al menos sucede en una medida muy, muy, muy pequeña. Es decir, los desarrolladores tecnológicos generan nuevas tecnologías que salen al mercado sin saber realmente qué impacto negativo esto puede tener. Quizás hay grupos, ¿no?, dentro de la sociedad que no deberían hacer uso, por ejemplo, porque son menores y pues, puede tener un impacto muy negativo a nivel de su desarrollo cerebral, pero también puede ser gente que tenga problemas mentales, de salud mental. Yo, no sé, por ejemplo, se me ocurre una persona que tenga esquizofrenia o que tuviera epilepsia, ¿no? El uso de estas gafas de realidad virtual no se estudia cuál es el impacto que puede tener su uso para una persona que tenga este tipo de patologías. Y esto realmente es cierto que como individuos, por mucha responsabilidad que tengamos y uso consciente y escuchar a nuestro cuerpo que hagamos, es algo que se va de nuestras manos y es algo que es responsabilidad de estos desarrolladores, ¿no? Investigar, conocer y divulgar. Sí. Al final también como usuarios nosotros para poder hacer un uso responsable y correcto, lo primero que necesitamos es información.
Para tener esa información, pues lo más importante, entender. Y para poder entender necesitamos que aquellos que desarrollan nos faciliten la información, de forma que nosotros podamos pues, leerla y saber realmente entender lo que nos están dando, ¿no? Y de otro lado, pues también necesitamos eso, que hayan hecho un estudio previo, un esfuerzo, un ejercicio de ver, oye, muy bien, esta tecnología sirve para esto, pero ¿hasta dónde puede llegar? ¿No? O qué grupos quizá van a tener un impacto negativo, van a sentir algo negativo en ellos si utilizan esta tecnología. Sí. Y este impacto, además, hay toda una generación que ha crecido bajo esto, pero luego hay otras generaciones que están lejos de ese uso, ¿no? ¿Cómo veías ese trabajo intergeneracional? Claro, yo creo que aquí nos encontramos con un caso bastante particular y es que los hijos saben más de tecnología que los padres, entonces es muy difícil que los padres sepan poner unas guías o una orientación a sus hijos respecto a cómo utilizar algo que ellos mismos desconocen en mayor medida, ¿no? Porque normalmente incluso lo que sucede es, bueno, yo no sé cómo funciona esto, se lo doy a mi hijo que tiene 13 años y que él lo haga por mí. Entonces, claro, es algo que realmente para poder, yo creo que no se puede revertir porque es cierto que al final, pues los que han crecido con tecnología van a tener más facilidad, les va a parecer más intuitivo, van a tener una mayor capacidad de comprensión y van a tener un uso más eficaz de la tecnología. Pero sí que es cierto que por eso, cuando hablamos de tecnología, a veces creo que sí que siempre se buscan las voces más jóvenes, pero tenemos que intentar hacer un traspaso de conocimiento, de educación, de divulgación hacia las personas más mayores. No porque deban masterizar todas las tecnologías, sino porque realmente el acompañamiento a esos pequeños que crecen con tanta tecnología a su alrededor, que ese acompañamiento sea positivo y constructivo depende de que ellos conozcan y sepan lo que están usando, ¿no? Y para qué sirve cada dispositivo, qué efectos tiene, pues hay cosas que son tan básicas como, por ejemplo, pues el uso, la exposición a pantallas por la noche con luz blanca, luz azul, ¿cómo te puede afectar a ti a la hora del descanso, no? Pues es simplemente estos pequeños conocimientos ya van a ayudar, yo creo, a hacer un acompañamiento mejor y más constructivo pues, a los más jóvenes. ¿Y cómo ves tú ese acompañamiento? ¿De qué manera se podría hacer? ¿Qué ideas hay al respecto? Yo creo que el acompañamiento, primero tenemos que entender, por ejemplo, cuando hacemos un acompañamiento, ¿no? Pues a niños pequeños, que hay que hablarles en su idioma. Y el idioma de un niño pequeño es interactuar, descubrir, jugar, ¿no? Pues tenemos que saber también adaptarnos a eso cuando hablamos con los niños. Por ejemplo, pues un niño pequeño no entiende por qué la privacidad es algo tan importante. Pero tú puedes crear un juego que permita a ese niño saber que con datos sueltos sobre él se puede generar un perfil, ¿no? Entonces, a partir de ahí, poder invitar pues un poco pues, a que esos niños empiecen a hacer un razonamiento, un pensamiento crítico respecto a, ostras, esto que parece tan inofensivo y tan divertido, quizá también tiene una vez que no realmente, o sea, no quiero animar tampoco a verlo como desde algo catastrofista o así, pero sí desde un punto de vista de todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y entonces, estos contras hay que saber plantearse a los niños pequeños de manera que ellos puedan entenderlos y que, aparte de entenderlos, puedan crear un pequeño debate sobre yo me siento cómodo con esto, realmente me vale la pena utilizar esto a costa de lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de aquí yo creo que es eso, saber hablar el idioma de los niños, educar a las personas mayores y a partir de aquí pues es un diálogo constante. Bueno, yo creo que es que este diálogo debería ser en general un diálogo social en todos los ámbitos. Pero en el mundo de la tecnología yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo extra porque es lo que digo, el interlocutor mayor desconoce lo que el menor conoce, pero el menor no tiene la capacidad de ver quizá pues, ciertos asuntos que son trascendentales, ¿no? Como el tema de la privacidad o de la exposición o, por ejemplo, ellos tampoco, muchas veces cuando eres más joven, pues no te paras tanto a pensar el impacto que puede tener tu huella digital en Internet, ¿no? El hecho de que, pues, lo que tú verás en Internet no desaparece de Internet y que de aquí a 20 años puedan recuperar algo que tú pusiste cuando eras una criatura. Entonces, a partir de aquí, pues eso es un diálogo constante en el que unos tienen que nutrir a otros. Sí. Y fíjate, aquí hay un comentario justo sobre el tema del aburrimiento que nombraste. El aburrimiento impulsa la creatividad, así que si nunca nos aburrimos porque estamos todo el tiempo con el móvil, la creatividad se reduce.
pero también creo que descubriremos nuevas formas de ser creativos con las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, y tanto, o sea, de hecho, una de las cosas que ahora se hablaba mucho, ¿no? Por ejemplo, como en ChatGPT, es que la gente acude a ChatGPT para que le dé ideas. Y está muy bien, y de hecho hay gente que decía, no, porque entonces la creatividad se acaba. No tiene por qué, porque a veces lo que te da ChatGPT al final viene siendo pues una semilla que tú luego desarrollas personalmente. Yo creo que la tecnología quizá no creo que acabe con la creatividad, sino que la desarrolla en otro ámbito y la multiplica en ciertos ámbitos. Lo que, mientras nos quede un poco lo que viene siendo el criterio humano, ¿no? Esto seguirá, yo creo que no acaba de ser un riesgo real. Pero es cierto que yo creo que dentro de ese aburrimiento y ese tener tú mismo la idea, hay también incluido una parte que es la de realización personal. Y al final la realización personal, el delegarlo todo en tecnologías, en que la tecnología me lo dé hecho, en que la tecnología me sugiera la idea, lo que hace es ir minvando este desarrollo, esta sensación de autorrealización. Entonces, yo siempre he creído, cuando, por ejemplo, nos hablan, ¿no?, como de un futuro así un poco distópico, en que la tecnología lo hace todo y nosotros no hacemos nada y de golpe somos seres inservibles, yo siempre he sido un poco optimista, la verdad. Y creo que realmente no es, yo no lo veo como un riesgo, porque yo creo que el ser humano, algo que le caracteriza, ¿no?, pues es esta búsqueda de la autorrealización, y este sentirse orgulloso de sí mismo. Y al final sabemos que si lo delegamos todos en las tecnologías perderemos eso. Entonces siempre encontraremos un camino de algo que nos motive a sentirnos realizados. Y oye, ¿por qué no usando tecnología que nos pueda ayudar, que nos pueda abrir nuevas puertas? Pero es eso, es encontrar un equilibrio, yo creo, entre estas dos esferas. Sí. Y Hajar, ¿qué planes tienes ahora? ¿Cómo ves? ¿Qué te gustaría hacer más adelante? ¿En qué iniciativas te gustaría desarrollar? Pues yo creo que a mí me gustaría mucho esto, el poder divulgar un poco, ¿no?, sobre el uso consciente de la tecnología. Yo creo que lo más importante, porque a veces cuando ves opiniones pasamos de la euforia por la tecnología que nos va a solucionar todo al miedo absoluto, y yo creo que realmente la aproximación no tiene que ser desde el miedo, porque el miedo lo que hace a los seres humanos es paralizar. Nos paraliza, entonces yo rechazo todo, no quiero saber de nada y me quedo en mi cuevita. No creo que sea una opción. Yo creo que la aproximación más bien es desde una inquietud. La inquietud, pues, ¿qué me lleva? A plantearme cosas, a hacerme preguntas, saber descubrir, investigar, saber nuevas cosas, me generan más preguntas, sigo investigando. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Lo que pues a mí me llama un poco es generar este debate y llamar a la gente a, pues, plantearse el uso de las tecnologías desde esta inquietud constructiva y positiva. Y en este sentido, yo que siempre pues, he estado muy interesada en temas de integración social y de educación, pues creo que no hay nada mejor que eso, que hablar con el tipo de personas que más preguntas hace y que más curiosos son, que son los niños, ¿no? Entonces, pues, un poco tratar estos temas de educación en la tecnología, de responsabilidad en el uso de la tecnología con los más pequeños de forma, pues, divertida, digamos, un poco eso, hablando en su lenguaje, ¿no? Pues que ellos puedan conocer un poco qué es la privacidad, por qué se habla tanto de los datos, o, por ejemplo, por qué necesito mentir y decir que tengo 18 años para poder utilizar esto y no lo otro. Realmente, si Instagram es tan divertido, ¿por qué no lo puedo usar con 13 años? ¿No? Pues llevar un poco este debate, que animar a los niños o a los más jóvenes que por ellos mismos aprendan a conocer pues estas implicaciones y a tener como un uso realmente consciente de la tecnología, que hoy en día yo creo que son los que la tienen más a su disposición. Sí. Y bueno, no sé, yo siento en este momento como un aire fresco escuchándote desde esa mirada positiva y de que podemos hacerlo. Gracias. Intento ser eso, porque ya te digo que a veces se escuchan estas visiones tan catastrofistas que obviamente yo creo que no hay que negar, ¿no?, los riesgos, no hay que negar las implicaciones negativas que pueden tener, porque si no, al final es un uso que tampoco no es un uso responsable, sino que es un uso un poco kamikaze. Pero a la vez no podemos negarnos a la realidad. Es decir, se va a seguir desarrollando tecnología, va a seguir estando a nuestra disposición, realmente puede ayudarnos en muchas cosas, pero al final es eso, tenemos que hacer un ejercicio de primero conocer y entender, ¿no? Plantearnos preguntas
Y segundo, también conocernos a nosotros mismos y cómo nos sentimos y cómo nos beneficia y cuándo nos beneficia utilizar esta tecnología. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, Hajar. Ha sido súper interesante y nos gustaría mucho continuar en contacto contigo y que además puedas llevar adelante lo que nos has estado contando, porque creo que es un aporte fundamental para este momento que estamos viviendo. ¿Te Muchísimas gustaría gracias. cerrar con alguna cosa en especial en este momento? ¿Agregar alguna cosa? En general, yo creo que, bueno, eso animar a la gente, pues, a conocer la tecnología, a conocerse ellos mismos y a realmente plantearse las preguntas importantes. Es decir, desde cuando posteas en Instagram hasta cuando estás respondiendo WhatsApps, hasta cuando te ves en una comida pensando en las cosas que hay en tu teléfono. En todos estos momentos yo creo que es un ejercicio que con una simple pregunta te puede dar muchísima información sobre cuál es tu uso de la tecnología y sobre si realmente es algo que te está beneficiando o no. Muy Y bien, pues por aquí agradeceros me están dando por contar las conmigo. gracias. Ujú. Excelente, ponen excelente, gracias, súper interesante. Gracias a vosotros por escucharme. Hasta otra Ha sido un ocasión. placer. Hasta otra ocasión.